Mis padres eran originarios de un pequeño pueblo en Veracruz. De hecho, allá en ese pueblo fue donde se casaron, pero en su pueblo ocurrió algo tan fuerte que los hizo tomar la decisión de salir de aquel lugar. En las afueras del pueblo donde vivían mis padres habitaba una señora a la que conocían como la Gran Bruja de las Sombras. Este apodo se le atribuía debido a las leyendas que circulaban sobre ella. Según los relatos que contaba la gente, la bruja tenía la habilidad de arrebatarle la sombra a aquellos que se cruzaban en su camino, y se decía que cualquiera que perdiera su sombra a manos de la bruja encontraba la muerte de manera inmediata. Lo que se creía ahí en la comunidad era que esa bruja recolectaba las sombras de las personas para ofrecérselas al diablo, lo que le servía para que el diablo le permitiera aumentar sus propios poderes. En cierta ocasión, sin que nadie supiera el porqué, la temida bruja llegó caminando al pueblo. Tan pronto como los lugareños la divisaron aproximarse, el pánico se apoderó de todos y corrieron a refugiarse en sus hogares. La bruja fue hasta la casa de mis abuelos y con una fuerza descomunal arrancó la puerta de la casa. Dentro de la vivienda, se fue sobre la hermana menor de mi madre, a quien arrebató su sombra de una manera cruel matándola al instante. La muerte de mi tía fue un suceso devastador y desgarrador para mi familia. Mis padres, que en aquel entonces eran recién casados, tomaron la decisión inmediata de abandonar el pueblo que había sido su hogar durante tanto tiempo y trasladarse al Estado de México. Aquí nací yo, por cierto, mi nombre es Ana Eleana. Un dato curioso es que mi nombre se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Desde siempre he vivido en el Estado de México y en esta ocasión voy a compartir con ustedes la época más triste de mi vida. Desde que era bastante pequeña, fui testigo de las duras realidades que impone el mundo a las personas que nos tocó vivir en condiciones desfavorecidas. Crecí en una colonia empobrecida, donde la escasez de recursos básicos era algo bastante común del día a día de todos los vecinos. Tanto que en ocasiones podíamos quedarnos sin agua y sin luz por varios días. Mis padres luchaban incansablemente para que en nuestra mesa siempre hubiera por lo menos un plato de frijoles y un bolillo. Durante el día, mi madre se desplazaba a las casas de señoras de mejor posición económica para desempeñar labores de lavado y planchado de ropa y regresaba agotada ya por la tarde, justo cuando mi padre partía hacia el local de un comerciante en el mercado, donde brindaba su ayuda durante toda la noche a cambio de dinero y no era hasta la mañana siguiente que él regresaba a casa, momento en que mi madre partía nuevamente para continuar con sus propias responsabilidades. Así se la pasaban, por eso yo era hija única, porque no tenía ni siquiera un minuto para ellos. Desde muy temprana edad, mi madre me asignó la responsabilidad de mantener la casa limpia, sobre todo porque ella no tenía tiempo de hacerlo. Algo que me enseñó mi mamá, que ella lo aprendió de mi abuela, fue que la limpieza se tiene que hacer de arriba para abajo. Porque, según las enseñanzas de mi abuela, las energías negativas, al ser densas y pesadas, tienden a ingresar por debajo de las puertas. Y ya estando en el interior de las casas las malas vibras empiezan a subir por los muebles y las paredes. Mi madre me explicaba que una forma de detectar la presencia de energías negativas en una casa era observar las esquinas del techo. Según su experiencia, ciertos signos indicaban la existencia de malas vibras. Por ejemplo, la presencia de cáscaras de huevos de cucaracha abiertas, alas arrancadas de polillas o telarañas sin arañas eran señales que debían tomarse en cuenta. Yo hacía la limpieza cada tercer día, porque, según las enseñanzas de mi abuela, que si se encontraban esas señales de mala vibra y se limpiaban, pero a los 3 días volvían a aparecer, significaba que las malas vibras ya habían hecho raíz dentro de la casa. Ese era el motivo por el cual la limpieza se tenía que hacer cada 3 días. El único momento en el que yo hablaba con mi madre era cuando ella me revisaba que si hubiera hecho el quehacer, porque así como no tenían tiempo para ellos debido al trabajo, pues tampoco tenían tiempo para mí. Sin embargo, por eso mismo yo estaba muy desubicada, tanto que mi primer novio lo tuve en tercero de primaria, él ya estaba en secundaria.
Lo único de lo que me preocupaba al momento de ir a la escuela era verme bonita, nunca me interesó poner ni siquiera el mínimo de interés en aprender algo. Pasé muy a fuerza a la secundaria, en ese momento ya tenía otro novio, un muchacho que estaba estudiando la universidad. Esa relación, tan fuera de lugar, me llevó a fumar, a tomar, a probar sustancias ilegales y a tener amistades cuyo rango de edad era completamente incorrecto. Tan incorrectas que, en una ocasión, a pesar de que en ese momento el muchacho ya me había cambiado por otra que iba en mi salón, sus amigos me invitaron a una fiesta y yo acepté ir. Cuando llegué a la supuesta fiesta, me di cuenta que yo era la única mujer ahí, no habían invitado a mi exnovio, y yo sabía para qué me habían invitado, siendo muy tonta lo único que me vino a la mente fue que sería una gran oportunidad para causarle celos a mi exnovio. Cuando salí de esa fiesta ya estaba embarazada y era imposible saber cuál de todos era el padre de la criatura. Debido a ese embarazo, que yo misma provoqué por el capricho infantil de querer que mi exnovio se pusiera celoso, ya no pude entrar a la preparatoria porque tenía que enfocarme en cuidar al hijo que iba a tener. Durante el 7º mes de mi embarazo, mi madre me llevó a visitar a una curandera, siguiendo las creencias arraigadas en el pueblo de mi abuela. Porque según las creencias del pueblo de mi abuela, cuando un bebé nace sin padre es susceptible al ataque de las brujas chupa sangre. Por ello, mi madre decidió que era importante buscar la protección de la curandera para mi hija y para mí. Liliana, con ese nombre bauticé a mi hija que gracias a Dios nació sana. Por cierto, ante el registro civil fueron mis padres quienes registraron a mi hija, así que técnicamente mi hija es legalmente mi hermana menor. Es una situación que solo pueden llegar a entender las personas de muy bajos recursos como mi familia. Cuando mi hija Liliana tenía como 9 meses, que por cierto yo estaba viviendo en casa de mis padres, por cosas de la vida me tocó conocer a un muchacho con el que empecé una relación a escondidas de mis padres, porque yo seguía siendo menor de edad y él ya tenía más de 20 años. Antes de que mi hija cumpliera 2 años, me di cuenta de que estaba embarazada nuevamente. Para sorpresa de nadie, el joven se negó a asumir su responsabilidad y desapareció de nuestras vidas. Creo que se fue a otro estado, no lo sé, lo único es que jamás volví a saber de él. Después de algún tiempo, me enteré de algo muy desagradable por parte de un conocido del joven con el que estuve involucrada. Según esta persona, el desgraciado sin escrúpulos había buscado la ayuda de una bruja para deshacerse del hijo que llevaba en mi vientre. Sin embargo, para mi fortuna, la bruja se negó rotundamente a cumplir su siniestra petición. En cambio, como consecuencia de su malicia, la bruja decidió castigarlo lanzando una maldición sobre él, dejándolo estéril de por vida. Esa noticia me causó una mezcla de sentimientos, porque no le había bastado con abandonarme, sino que aparte había tenido la intención de matar a mi bebé. Por mi cuenta, le oculté el embarazo a mis padres lo más que pude, hasta que mi cuerpo terminó por delatarme. Mi padre estaba tan furioso que me abofeteó, y mi madre estaba tan avergonzada de mí que me corrió de la casa con una bebé en brazos y otra criatura en la panza. Después de ese doloroso episodio con mis padres, me encontré en una situación desesperada. Sin embargo, mi instinto maternal y el amor tan grande que sentía por mis 2 bebés me dieron la fuerza para seguir adelante. No importaba lo que había sucedido, yo estaba decidida a darles una vida mejor. Que fuera una muchacha tonta no significaba que fuera una mala madre. Me las arreglé para conseguir un cuarto donde dormir esa misma noche. Ya estando decidida a buscar un lugar donde vivir, caminé sin rumbo fijo hasta que encontré a una amable señora que tenía una propiedad con varios cuartos en renta. Con lágrimas en los ojos, le expliqué mi situación y le supliqué que me permitiera quedarme en uno de los cuartos y a cambio yo me comprometía siempre mantener limpia toda la propiedad. Para mi alivio, y gracias a Dios, la señora fue compasiva y aceptó mi propuesta. Obviamente limpiaba la propiedad de la misma manera en la que hacía el quehacer en mi casa, limpiando del techo hacia el suelo,
para echar para afuera cualquier posible mala vibra que se hubiera podido colar en cualquiera de los cuartos que rentaba la señora. Además de mantener limpia la propiedad, busqué formas adicionales de generar ingresos para sustentar a mi hija y a mi bebé en camino. Me ofrecía lavar y planchar la ropa de los inquilinos a cambio de unas monedas. Afortunadamente, varios de ellos aceptaron mi propuesta y así, durante 2 meses, pude obtener lo necesario para comprar comida y pañales. Pero sabía que solo me quedaban poco más de 15 semanas para tener a mi otro bebé y por lo tanto iba a llegar un momento en que no podría trabajar por un tiempo. Entonces lo que hice fue ir a casa de mis padres para sacar todas mis cosas. Tuve que dar varias vueltas porque fueron como 7 bolsas de esas negras, entre ropa, zapatos, maquillaje y otras cosas. Vendí todo y pude conseguir suficiente dinero como para poder estar bien en lo que me reponía del parto para seguir trabajando. Luciana le puse a mi nueva bebé. Para eso me había hecho amiga de la hija, la dueña de los cuartos. Ella me ayudó bastante en el tiempo que tuve que estar de reposo. Cuando ya podía moverme con normalidad le pedí a ella, se llamaba Julia, que me hiciera el favor de cuidarme a mis hijas porque con lo que sacaba de lavar y planchar ropa me resultaría imposible mantener a mis 2 hijas, así que necesitaba encontrar trabajo. Gracias a Dios ese mismo día me contrataron en una farmacia. Acordé con Julia que le pagaría cierta cantidad por cuidarme a las niñas en lo que trabajaba y así empezó a mejorar mi situación. En la farmacia ciertamente no ganaba mucho, pero eso lo podía compensar porque, a pesar de que ya tenía un trabajo que me exigía ciertos horarios, no dejé de lavar ni de planchar ropa y tampoco dejé de hacer la limpieza de toda la propiedad. Me las arreglé para poder hacer todo y con eso ya podía mantener a mis hijas. No pagaba renta y pude ir guardando dinero. Cuando mi niña grande, Liliana, tenía 4 años, yo estaba yendo hacia la farmacia cuando hubo un choque entre 2 autos. Uno de ellos fue empujado hacia la banqueta y terminó por golpearme con el cofre. El impacto fue muy fuerte, aunque no me rompí la pierna, sufrí una lesión grave que me obligó a depender de un bastón para caminar y según lo que dijeron los doctores, lo usaría por el resto de mi vida. Sentada en una banca, como a 3 cuadras del hospital, me encontraba sumida en pensamientos oscuros y llenos de frustración. Me preguntaba si mi vida estaba siendo afectada por algún tipo de brujería o maldición. No podía entender cómo, justo cuando las cosas parecían mejorar, me había sucedido este accidente que alteraría mi vida por completo. No pude continuar trabajando en la farmacia donde ya me estaba yendo bien, porque para poder surtir ciertos medicamentos tenía que usar unas pequeñas escaleras para alcanzar las estanterías de arriba. También tuve que hablar con la señora para decirle que no podía continuar con la limpieza de la propiedad, ya que las tareas implicaban utilizar escaleras. Sentí una sensación de impotencia y desesperanza. Me preguntaba cómo iba a mantenerme a mí misma y a mis hijas sin un ingreso estable. Solo me quedé lavando y planchando ropa, lo cual por suerte me alcanzaba para pagar la renta, pero no me dejaba casi nada para comprar comida ni mucho menos pañales para mi hija pequeña. Lo bueno fue que había alcanzado a juntar suficiente dinero como para aguantar un tiempo. Sin embargo, yo sabía que ese dinero se iba a acabar y yo no quería volver a estar en la situación tan precaria que me había tocado vivir cuando me corrieron de la casa de mis padres. Durante una semana estuve buscando trabajo, pero en todos lados me lo negaban por mi situación con el bastón, así que decidí tomar una decisión arriesgada. Gasté todo lo que tenía ahorrado en comprar una estufa decente, ollas, un par de mesas de plástico con sus respectivas sillas y puse un puesto de comida en el cuarto que rentaba. Por supuesto que primero le pedí permiso a la dueña, yo me sentía en deuda con ella. Afortunadamente desde el primer día que empecé con eso de vender comida las cosas funcionaron bastante bien, mis 2 mesas estaban llenas, Dios me otorgó el don de tener buena mano para la cocina. Toda la gente de la cuadra y de las cuadras de alrededor iban por lo menos un par de veces por semana, además los mismos inquilinos me compraban, a la dueña y a mi amiga Julia nunca les cobré. Ellas podían ir a comer siempre gratis,
Después de todo, si ellas no me hubieran apoyado, yo jamás hubiera logrado salir adelante. Recuerdo perfectamente bien que en una ocasión llegó a comprarme comida la curandera con la que mi madre me había llevado durante mi primer embarazo. A ella le dio mucho gusto ver que me estaba yendo bien y me comentó que si en algún momento yo necesitaba ayuda de cualquier tipo, que no dudara en acudir con ella. Era una señora muy agradable. La verdad, a mi pequeño negocio también le ayudó que a unas pocas cuadras estuviera un kinder y una primaria. Al poco tiempo la dueña de la propiedad me regaló más mesas que ocupaban hasta media calle, y todos los días se me llenaba por lo menos 3 veces. Había un muchacho que iba todos los días y siempre me hacía plática. Creo que yo le gustaba, pero ya había aprendido mi lección y nunca le hice demasiado caso, pero mi amiga Julia sí le echó el ojo. Siempre que él llegaba, ella bajaba a comer. Ella se daba cuenta que yo le gustaba al muchacho, pero también se daba cuenta que yo no le daba entrada, y ella aprovechaba para hacerle plática y se sentaban juntos a comer. Así estuvieron por meses, pero en todo ese tiempo, a pesar de que comían juntos todos los días, él no dejaba de voltear a verme mientras platicaba con ella. Esa situación poco a poco nos fue alejando a mi amiga Julia y a mí. Una tarde vi que, después de que terminaron de comer, se metieron a la propiedad, y yo supongo que subieron al cuarto donde ella vivía con su mamá. Cabe aclarar que la dueña no estaba en casa en ese momento. Vi cuando se fue, y después de eso el muchacho ya no regresó. A los 4 meses vi que Julia estaba embarazada. Era evidente que él le había hecho a ella lo que ya me habían hecho a mí, hombres buscando un rato de diversión para luego desaparecer. Una mañana que la dueña bajó a desayunar me platicó que estaba muy preocupada por su hija porque ya no quería salir para nada, e inclusive había mencionado que se quería deshacer del bebé que estaba esperando. También me dijo que ella sabía que todo era culpa de su hija, porque ella había hecho hasta lo imposible para llamar la atención de ese muchacho. La dueña se había dado cuenta que el muchacho iba porque estaba interesado en mí, pero su hija se atravesó y le pasó lo que le pasó. Para empeorar su situación, su hijo nació con autismo. La dueña me llegó a platicar que Julia tenía la culpa de que el niño hubiera nacido así porque ella todo el tiempo decía que no lo quería tener, y que eso lo había resentido el niño y que por eso había nacido enfermo. Una tarde-noche, a eso de las 6:30 casi 7, luego de haber vendido toda la comida que había preparado para el día, me encontraba ocupada realizando las tareas del hogar en mi habitación. Fue entonces cuando, en una de las esquinas del techo, noté la presencia de varias telarañas. A pesar de mi esfuerzo por encontrar alguna araña que las hubiera tejido, no pude encontrar ninguna. Decidí retirar las telarañas y desecharlas en la basura, continuando con mis quehaceres. Sin embargo, mi sorpresa fue grande cuando, 3 días después, al realizar nuevamente la limpieza, descubrí que las telarañas habían vuelto a aparecer en la misma esquina del techo. Ese hecho me hizo caer en cuenta de que alguna mala energía o vibración negativa se había metido en mi hogar. Aunque no tenía conocimiento sobre cómo lidiar con estas situaciones, recordé la experiencia que había tenido durante mi embarazo con la curandera a la que mi madre me había llevado. Sin saber qué más hacer, y tomando en cuenta lo que me había dicho cuando fue a comprar comida, decidí buscar su ayuda una vez más. A la señora le comenté lo de las telarañas y le pedí que me diera algo que me sirviera como protección, sobre todo para mis niñas, que todavía estaban chiquitas. La curandera me entregó una figura de una persona con cabeza de elefante. De la espalda le salían 2 cobras que se elevaban hasta juntarse por encima de la cabeza de elefante. La persona estaba sentada con las piernas cruzadas, tenía 4 brazos. La figura estaba sobre una base hecha de puras calaveras pequeñas. La figura en sí estaba hecha de un material oscuro, similar al carbón, y presentaba detalles pintados en una tonalidad dorada. La curandera me dijo que esa figura la debía colocar dentro de un vaso de vidrio y que el vaso de vidrio tenía que estar colocado en el suelo, justo debajo de la esquina donde ya había encontrado esas telarañas. Seguí sus instrucciones con la esperanza de que eso que estaba haciendo pudiera expulsar las malas vibras y proteger a mi hogar y a mis hijas.
Al tercer día que de nuevo hice el quehacer ya no encontré las telarañas, eso me hizo respirar aliviada. Parecía que la presencia de la figura y el vaso de vidrio habían ahuyentado las energías negativas que se habían logrado colar dentro de mi hogar. Sin embargo, una semana después, durante la madrugada, fui despertada por un sonido. Sonaba como el ruido de un cristal que se hubiera partido en pedazos. Rápidamente, me levanté y revisé las ventanas, pero todo parecía estar en orden. Cuando encendí la luz vi que el vaso de vidrio donde tenía la figura que me había dado la curandera estaba totalmente quebrado. Los fragmentos de vidrio se esparcían por el suelo, y la figura en sí había sufrido un daño irreparable. La cabeza de elefante estaba partida. El impacto de esta escena me dejó sin palabras, no entendía cómo algo así podía haber sucedido. El incidente me hizo cuestionar si realmente había algo más oscuro y fuerte que estaba afectando mi vida. Al día siguiente no vendí toda la comida que preparé, se me quedó la mitad, no quise sugestionarme y lo tomé simplemente como un mal día. Pero los 2 días siguientes pasó lo mismo, se me quedó la mitad de la comida, entonces preparé la mitad y de todos modos se me quedó la mitad de esa mitad. A todas luces era evidente que alguien me estaba haciendo brujería. Tomé la situación en serio y volví a buscar ayuda en la curandera, le expliqué lo que había estado sucediendo, compartiéndole mi preocupación y confusión, quería entender la razón detrás de todo lo que me estaba pasando. Ella me dijo que esas eran malas vibras de muy bajo astral, y eso no era provocado por brujería, sino que lo causaba una envidia muy fuerte. Lo que me dijo la curandera fue que esas malas vibras, que eran de bajo astral, habían emergido de alguien que albergaba un odio y envidia tan intensos hacia mí y mis hijas que se manifestaban en forma de energías negativas, las cuales, como era evidente, ya estaban empezando a causar estragos de forma directa. La explicación de la curandera me causó una fuerte impresión y también preocupación. La curandera me explicó que para una cosa así no existía protección, que la única manera de librarme de esas malas vibras antes de que alguien saliera herido era regresar las malas vibras. Sin embargo, esta acción tendría consecuencias drásticas y era muy probable que la persona que las estaba enviando o alguien conectado espiritualmente con ellas sufriera graves consecuencias, incluso la muerte. La idea de tomar una decisión tan difícil, la cual podía terminar en una consecuencia de muerte, me hizo dudar si debía hacerlo o si debía dejarlo pasar. No quería ser responsable de la muerte o el sufrimiento de alguien más, incluso si esa persona estaba tratando de hacernos daño. Pero al mismo tiempo, mis hijas eran mi prioridad absoluta y no podía permitir que estuvieran en peligro debido a las envidias y malas intenciones de alguien más. Así que apliqué una frase que siempre decía mi padre, de que lloren en mi casa a que lloren en la casa de alguien más, pues que lloren en la casa del otro. Aunque esa decisión era difícil, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener a salvo a mis 2 pequeñas hijas, no permitiría que las malas intenciones y envidias de otros destruyeran nuestras vidas, no era justo. Así que le dije a la curandera que estaba bien, que quería regresar esas malas vibras. La señora me acompañó hasta mi casa. Lo primero que le pregunté fue si las niñas y yo debíamos salirnos, pero me contestó que no era necesario, que el procedimiento era rápido y seguro. Luego la curandera sacó un amuleto de madera que captó mi atención de inmediato. Era bastante parecido a un atrapasueños, pero en lugar de plumas, había 2 serpientes entrelazadas que formaban nudos. En el centro del amuleto, había una figura humana que sostenía las cabezas de las serpientes, como si las estuviera estrangulando, y el detalle más peculiar de ese amuleto era que la persona tenía un par de cuernos y esos cuernos tenían espinas. Era una pieza realmente extraña y misteriosa. La curandera me explicó que este amuleto tenía poderes especiales para revertir las malas vibras y devolverlas a su origen, era un símbolo de protección y poder espiritual. La curandera, sosteniendo el amuleto de madera entre sus manos, se acercó a la esquina donde se encontraban las telarañas. Sus palabras resonaron en el aire mientras recitaba oraciones y eso fue todo.
Le tomó como 1 minuto o como mucho 2, pero me aseguró que con eso era suficiente para que las malas vibras se salieran de mi casa. Me explicó que tomaría un par de días para que el efecto se hiciera completamente evidente, pero que las malas energías serían desplazadas sin lugar a dudas. Antes de irse agarró la figura que se había quebrado y me dejó otra. No era exactamente igual, de hecho era de color verde. Pasaron los 2 días y, como si fuera magia, mi pequeño restaurante volvió a llenarse de clientes y la comida se agotaba antes de lo esperado, superando todas mis expectativas. Mientras recogía los últimos platos y me preparaba para descansar, vi a la dueña del local salir con el rostro visiblemente afligido. Sin dudarlo, me acerqué a ella con una mezcla de curiosidad y preocupación, dispuesta a ofrecerle mi apoyo en lo que fuera necesario. Ella me respondió que su nieto se había muerto, que no sabía qué era lo que había pasado, simplemente ya no había despertado, y pues ella estaba yendo a la funeraria para hacer los arreglos. Lamenté profundamente escuchar la trágica noticia que la dueña del local compartió conmigo. La muerte repentina de su nieto era un golpe devastador para su familia. Mientras la escuchaba, mi mente no podía evitar hacer una conexión con las malas vibras que la curandera había regresado de forma tan agresiva. Sabía en lo más profundo de mi ser que Julia, la hija de la dueña, era la responsable de enviar esas energías negativas hacia mí y mis hijas. Sentí un nudo en el estómago y una mezcla de tristeza y rabia se apoderó de mí, porque ella había sido mi amiga. Estaba mal que sintiera una envidia tan fuerte hacia mi persona y hacia mis hijas. Evidentemente nunca platiqué de esto con la dueña, pero tras pensarlo un poco se hace obvio. Ella, Julia, sabía que yo a lo largo de mi vida me había enfrentado a numerosos obstáculos y desafíos, pero siempre lograba salir adelante junto con mis 2 hijas, sin recibir el apoyo de mi familia. Nuestras vidas habían sido bendecidas con buena salud, y a pesar de haber pasado por 2 embarazos a una edad temprana, había tenido la fortuna de mantener una muy buena figura, modestia aparte. Aunque durante los embarazos gané peso, después del parto mi cuerpo siempre volvía a recuperar su forma original, de jovencita. Esto, sin duda, fue lo que llamó la atención de aquel muchacho, quien, con tal de verme, iba todos los días a comprar la comida que yo vendía y ella pues supongo que estuvo celosa de que el muchacho que a ella le gustaba no dejaba de verme. Y cuando finalmente él obtuvo lo único que quería, fue abandonada por completo, tal como me había pasado a mí antes. A diferencia de mis hijas que nacieron sanas, su bebé nació enfermo y, además, el embarazo le pasó factura a su apariencia, porque a pesar de que era 1 año más chica que yo, después del embarazo ya parecía toda una señora, no pudo recuperarse del parto. Ella sí contaba con el apoyo de su familia, y aún así se sentía miserable porque se quedó sola como madre soltera, a diferencia de mí, que sin el apoyo de mi familia, nunca tiré la toalla. Por todas esas razones sé que Julia era la responsable de la envidia negativa que se había infiltrado en mi casa en forma de malas vibras. Además eso explica por qué desde que ella empezó a querer llamar la atención de ese muchacho ella se fue alejando de mí poco a poco. La verdad sí sentí muy feo de que se le muriera su bebé, pero siendo completamente honesta no me arrepiento de haberle regresado sus malas vibras. Mi prioridad siempre fue la seguridad y el bienestar de mis hijas, y estaba convencida de que tomar esa decisión había sido la única manera de protegerlas. Ella tuvo su merecido, aunque puede que suene mal, es la verdad. Su bebé no murió a causa de mis acciones, sino que ella misma mató a su bebé como consecuencia de su propia envidia y negatividad hacia mí. Si es la primera vez que nos escuchas, mira y analiza nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos.
Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.